Bueno, vamos a continuar y ahora tenemos la ponencia plenaria en español de Cristina Castillo, la profesora titular de la Universidad de Málaga, España, con este título tan sugerente, Inteligencia Artificial sí o Inteligencia Artificial no, desafíos y oportunidades en la capacidad creativa de los futuros docentes. Y Cristina Castillo tiene un currículum extremadamente extenso, pero vamos a resumirlo en estas pocas líneas. Es titular, como he dicho, de la Universidad del Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Málaga. Ha participado en proyectos al objeto de implementar innovaciones educativas en el aula universitaria. Ha liderado proyectos de innovación educativa relacionados con la gamificación como metodología activa en educación. También ha sido la investigadora principal en proyectos de investigación relacionados con la implementación de la tecnología en el aula bilingüe, así como con el análisis de corpus de estudiantes de textos escritos en inglés por donativos. Es fundadora y principal investigadora del grupo de investigación English Technologies and Learning. Fue galardonada con el premio al profesorado en la Facultad de Educación en la Universidad de Málaga por su trabajo en la innovación educativa, implementación de tecnologías emergentes en el aula, sus iniciativas de internacionalización en la enseñanza y las publicaciones de material docente. Por otro lado, es evaluadora experta de proyectos europeos y proyectos de investigación de convocatorias competitivas nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado en programas de verificación y acreditación de grado en agencias de calidad externas e internacionales. Y también es miembro de numerosos comités científicos y editoriales internacionales y nacionales. Y bueno, paso palabra a ella, que lo interesante es que escuchemos no a mí, sino a Cristina. Cristina, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Tamara. Ahí, Tamara. Tengo ya el chico, Tamara. Tatiana. Bueno, me gustaría dar las gracias a la Universidad de Granada, a la Facultad de Educación, por invitarme y a la red de Common Ground, a la red de Learner de Common Ground Network, a José Luis, el director científico de Common Ground, y por haberme invitado a esta conferencia plenaria. De hecho, venimos un poco de resaca emocional académica, porque la semana pasada tuvo lugar la 20ª edición del Congreso Internacional de Ciencias Sociales, de la Red de Ciencias Sociales Interdisciplinares y también de Global Studies. Y fue del 2 al 4 de julio y bueno, fue un evento como el que tenemos en esta facultad en estos días. Yo cuando me invitaron a ser conferenciante, plenaria, cuando te invitan, lo primero que piensas es cómo enfocas la charla, qué vas a decir, cómo va a ser muy investigador, muy académico, muy informal, un híbrido. Bueno, yo creo que a mí se me ocurrió, porque como estamos en esta revolución tecnológica inteligente que estamos asistiendo en la actualidad, que hace relativamente poco, porque aunque la inteligencia artificial lleva ya con nosotros algunos años, no ha sido hasta 2022 cuando nació realmente, o cuando con la revolución de ChatGPT, noviembre del 22, con la inteligencia artificial generativa, y esto sí es relativamente nuevo, con lo cual ahora mismo no hay suficientes estudios contrastivos y comparativos con los que podamos tirar del hilo, ¿no? Entonces, yo pensé en la realidad que yo tengo en el aula, y en el aula lo que yo tengo son futuros docentes de infantil y de primaria. Entonces, digo, bueno, ¿cómo va a influir en la capacidad creativa el uso de ChatGPT, de Gemini o del que sea, de la inteligencia artificial generativa en estos futuros docentes? Y de ahí el título. Y así, o ya no, ¿qué hacemos? Bien, yo le pedí a ChatGPT, precisamente, digo, venga, vamos a ver. Cuando yo ya tenía más o menos hilvanada la charla, dime una frase, un inicio para una charla sobre inteligencia artificial generativa y la influencia en la capacidad creativa. Bueno, pues me dice ChatGPT, imagínate que la IA
es como una bicicleta para la mente. Nos puede hacer llegar más lejos, pero también nos puede atrofiar los músculos si dejamos de caminar. ¿Estamos pedaleando o solo sentados dejando que nos lleve? Bien, me parece un buen inicio. Digo, venga, Canva. Como decidí hacer la presentación en Canva, AI. Dame una imagen de lo que te acabo de decir. O sea, entonces la imagen es esta y digo, yo creo que plasma realmente ese cerebro, esa mente. Pedaleando yo no la veo mucho pedalear, nos estamos dejando llevar, pero ¿realmente nos vamos a dejar llevar? Yo, la verdad que no lo tengo tan claro. Yo también, esta era tecnológica, inteligente, revolución, como queráis llamarla, la voy a comparar con una situación que viví, bueno, que compartimos hace unos años con un colega y amigo mío en otra universidad. A raíz de la pandemia, en 2020, me dijo, Cristina, porque digo, bueno, ¿tú qué piensas? Tú que eras de la rama más científica, más de medicina, ¿tú qué piensas de todo esto? Porque aquello, claro, nos azotó a todo el mundo, a la sociedad en general. Dice, mira, Cristina, aún no podemos cuantificar el impacto y el daño que ha generado la pandemia en los nacidos en 2019 y los nacidos en la pandemia, en 2020, hasta que esos niños y esas niñas lleguen a la edad adulta y podamos comparar generaciones. Hasta que no pase toda una generación no podemos cuantificar, podemos ver y testar, ver qué experiencias hay, pero hasta que no llegue toda esa generación a esa edad adulta no podremos comparar generaciones y ver el impacto real. Pues yo creo que la inteligencia artificial es lo mismo, en generativa. Hasta que no pase toda una generación, o por lo menos hasta que no pasen unos 20, 25, 30 años, no sabremos cuantificar el impacto en la creatividad, porque es el tema que tengo hoy, pero en otros aspectos de la sociedad. Y eso ahí lo dejo para empezar. Bien, yo voy a empezar con una breve, espero, narrativa de lo que ha supuesto en mi vida académica la tecnología. A mí, bueno, yo creo que tampoco es extraño, dedicándonos a la didáctica de la lengua y sobre todo de las lenguas extranjeras, la estampa tradicional que tenemos, y de hecho así se lo pedí a ChatGPT, a Canva, perdón, la imagen del docente con su radiocassette en una mano, los libros en otra mano, yendo de clase en clase para impartir su docencia de inglés, de francés, de alemán, italiano, la lengua que sea, la lengua extranjera. Yo misma fui una de esas docentes en un centro escolar de primaria y de secundaria, pero a mí en aquel momento me pilló, pues ya no con el radiocassette ni con el VHS, sino a mí me pilló ya con una revolución tecnológica que fue el CD, el DVD, como aquí, bueno, vemos en esta imagen, ¿no? Bien, luego poco a poco yo seguí en mi intento por conjugar esa pasión por la tecnología y la lengua. Me fui adentrando poco a poco en el maravilloso mundo de la lingüística de corpus, porque a mí me apasionaba el investigar ese tratamiento de las palabras, de los textos, cómo se comportaban esas palabras en un determinado tipo textual. Fui investigando por esa rama y además comprobando cómo se comportaban utilizando programas de gestión de corpus, como son estos ejemplos que he puesto aquí, AndConc, que es el logo con la hormiguita, ParaConc, para textos paralelos, bitextos, y WordMix también. De hecho, mi tesis estaba relacionada con la lingüística de corpus y analizar una tipología textual muy concreta para ver eso, pues cómo se comportaban esas palabras. Luego seguí, tuve un cambio de paradigma y en vez de la lingüística aplicada más teórica, fui adentrándome más en el mundo de la didáctica y del uso de la tecnología y la implementación de la tecnología en el aula. Y de hecho, estuve trabajando en una universidad y fui la titular de una asignatura durante 9 años destinada íntegramente
se llamaba TIC, aplicadas al aprendizaje de lengua extranjera, de inglés como lengua extranjera, en primaria y en infantil. Como podréis imaginar, durante 9 años he vivido una evolución tecnológica de las primeras herramientas. Bueno, pues pongo aquí unos ejemplos, porque además que le guardo mucho cariño, a crear actividades con las famosas Authoring Tools. ¿Quién no ha probado, por ejemplo, Hot Potatoes? Hacer actividades relacionadas con, bueno, matching, crucigrama, etcétera, etcétera. Aquello eran los inicios de crear actividades con una herramienta, ¿no? O J-Click también, o por ejemplo también guardar recursos o actividades en una nube, que aquello era, bueno, cuando yo enseñaba eso era como enseñar magia, ¿no? Diseñar el blog, grabar tu podcast, construir una wiki colaborativa, todo esto lo fui enseñando en esas asignaturas. Y como digo, fui viviendo esa evolución, fueron muriendo algunas herramientas, naciendo otras, evolucionando otras. Por ejemplo, Voxopop fue una herramienta que me gustó muchísimo, que era para hacer discusiones online. Y eso era muy útil en el aula de lengua extranjera porque grababas tu discussion y luego te contestaba tu compañero en lengua extranjera, analizabas ese discurso asíncrono de alguna forma. Voki para crear tus avatares, VoiceThread, esta sigue hoy en día, VoiceThread. Lo que pasa es que con el tiempo, herramientas que eran totalmente gratuitas, hoy en día tienen muchísimas limitaciones y casi todas son de pago. Pero bueno, alguna versión demo sí que tiene. My Story Maker para crear historias y además incluir emociones dentro de esas historias, los personajes que se creaban. Esta ya no funciona. Subarst con realidad aumentada también, crear historias con realidad aumentada. Eso para los niños pues era, bueno, también una herramienta muy útil y muy interesante, muy motivadora. O Devolver Movie Maker, que es esta última, era para crear como películas con, bueno, 4 o 5 viñetas que tenía preconfigurada la herramienta con sus personajes y creaba como una película, una secuencia de una película, también para fomentar las destrezas escritas, reading y writing, en el alumnado de primaria. Tened en cuenta que yo estaba enseñando a futuros docentes de lengua extranjera de primaria, con lo cual, bueno, pues esta herramienta les gustaba mucho. Pero bueno, en todas estas ediciones, además, en cada uno de estos 9 años, en cada curso académico nosotros abríamos la asignatura en 4 veces, ¿no? O sea, 4 por 9, imaginad la de veces que yo he tenido que explicar el mismo temario una y otra vez y viendo cómo esas herramientas también cambiaban de edición a edición. Pero había una pregunta muy recurrente en todas mis ediciones. Cristina, ¿la tecnología llegará a reemplazar a los docentes? Y yo muy categórica decía, no hombre, no, nunca. You will never be replaced by technology. Somos complementarios, tecnología, docente, pero poco sabía en aquel momento que al menos la primera parte de mi afirmación tan categórica la iba a poner en cuarentena ahora, hoy en día. No es que vayamos a ser reemplazados, pero bueno, a lo largo de estos años yo he ido dirigiendo, además Tatiana lo ha resumido antes, no me voy a detener en los proyectos simplemente para ver esa evolución histórica, como he dicho, esa narrativa académica y mi vinculación con la tecnología. Yo he dirigido 2 proyectos de innovación educativa relacionadas con la gamificación como metodología activa, GameEdu y Engame. En GameEdu, concedido en el bienio 19-21 y el segundo 22-24, en el primero de ellos, bueno, pues consistía en implementar un breakout educativo en el aula de lenguas, en el aula de futuros docentes. Estábamos en el grado de educación primaria. Cuando solicitamos el proyecto, entre la partida económica que se solicita y tal, yo solicité que íbamos a adquirir el paquete, no sé si conocen esta empresa que se llama Breakout Edu, y te venden un paquete con una caja, con candados, con tal.
Cuando llegó la hora de implementarlo, todavía no había escrito nada. Pandemia. Marzo de 2020. Yo no podía implementar el breakout físico porque no había clase física. Recalculando ruta, claro. ¿Cómo recalculamos la ruta? A la hora de implementar el breakout, lo que hicimos fue crear candados virtuales. Y a la hora de crear candados virtuales, también jugamos con ciertas herramientas. Bien, el breakout, bueno, yo no lo he dicho, pero yo creo que ya se sabe, es igual que un escape room, lo único que en vez de escapar de una habitación hay que abrir una caja. Normalmente es una caja física con distintos candados, pero en ese bienio lo que tuvimos que hacer fue abrir candados virtuales. Utilizamos varios programas para reconfigurar esos candados, esos retos que tenían que resolver, con crucigramas con EducaPlay, con conceptos y autores que tenían que ir contestando. La respuesta correcta luego te daban una serie de códigos que tenía que sumar. Bueno, nosotros configuramos para que hubiera una serie de códigos para abrir esa caja virtual. Y en esa caja virtual se abría como un examen. El examen final de la asignatura estaba escondida tras un breakout. En el segundo bienio sí tuvimos la oportunidad de tener una caja, no fue adquirida con Breakout Edu, pero era una caja, bueno, que teníamos en nuestra facultad, el área de expresión plástica tenían esta caja muy grande, me gustó mucho, me dije, Cristina, tunéala como tú quieras. Bueno, le pusimos los candaditos y lo hicieron físico en el aula. También dentro de esta caja estaba escondido el examen. ¿Por qué lo hicimos así? Porque a partir de estos retos llegaban a un punto de motivación tal y un desarrollo de la creatividad tal que podían hacer ese examen reflexivo y genuino en la parte final de la asignatura. Bien, además, en el segundo bienio lo que hicimos también fue que el alumnado tenía que crear su propio breakout para repasar el contenido. ¿Cómo hacían ese breakout? Les dimos un enlace en YouTube, porque paralelamente nosotros tuvimos otro proyecto a la misma vez que se llamaba CLILTEC, que formaba a los docentes de asignaturas bilingües en competencias digitales. Entonces creamos un canal con distintos videotutoriales a partir del análisis de esas necesidades tecnológicas que tenía el docente de asignaturas bilingües. Creamos un canal en YouTube, yo no sé si aquí se puede entrar. Bueno, el canal es ese. No lo voy a poner todo. Son 50 videotutoriales de herramientas explicadas de 2 a 4 minutos, porque vimos que los videotutoriales cortos, breves, de 2 a 4 minutos, sí que tenía más enganche, ¿no? Porque hay muchas veces que probamos tutoriales, buscamos tutoriales que son 30 minutos, 45 minutos, y dices, bueno, yo no tengo tiempo de investigar esta herramienta, paso, next. Cuando ideamos esto, comprobamos, además tiene varias, no sé si se ven las visualizaciones por aquí, bueno, en mi canal sí lo puedo ver. Porque con 2 minutos, 3 minutos yo puedo saber de qué va la herramienta, y si me interesa, y mucho, yo voy a seguir investigando, pero yo no puedo estar 45 minutos esta herramienta, 45 minutos esta otra, 45 minutos la otra. Bien, el alumnado que hacía visualizar estas herramientas y de ahí creaban sus gamificaciones. Bien, también justo después de ese proyecto tuvimos otro que se llamaba Tech to Teach, de ahí que se llamara el canal así, y aprovechando todos estos videotutoriales hemos creado una herramienta, espero que funcione porque estaban los programadores todavía toqueteando cositas. Fuimos un poco más allá, sí, y para el profesorado, porque claro, dice, yo se lo pasé a profesorado, a compañeros míos, y dice, bueno, Cristina, pero es que ahora verme 50 tutoriales, it's time consuming. Digo, tienes razón. Pues en este proyecto lo que hicimos fue idear una herramienta un poco, ahora mismo está
un poco en versión muy beta. Entonces, etiquetamos esas 50 tutoriales, esas 50 herramientas en distintas, bueno, las clasificamos en categorías, le etiquetamos distintas características y bueno, hay otras también, el entorno, por ejemplo, si yo quiero una herramienta en Android o en web, o que sea registro gratuito, o que tenga versión no sé qué, que tenga tal. O por ejemplo, si yo soy un docente y digo, venga, es que ¿qué tengo que hacer? Yo quiero una herramienta para crear fichas. Y que pueda, bueno, para crear fichas, vamos a ver. Vamos a darle a buscar. Bueno, pues mira, estas son las que tengo etiquetadas para crear una fichita. Vamos a las categorías a ver si... Porque está tan chiquitito que tampoco veo. Lo que pasa es que con la gafa luego también veo borroso, entonces no. Por ejemplo, venga, una grande. Grabador de vídeo. Venga, yo quiero grabar un vídeo para mi clase porque lo necesito hacer tal. Bueno, pues aquí tengo una serie de herramientas que me arroja este programa con estas categorías. Por ejemplo, Edpuzzle puede grabar un vídeo, pero también funciona como pizarra digital y también para crear contenidos digitales. Canobio, presentaciones también, y grabador de vídeo. Panopto, que sigue solo vídeo, y Pauteon, grabador de vídeo. De encuestas, pues venga, vamos a buscar, pues estas son las que tenemos de encuestas, Mentimeter, etcétera, por everywhere. Vale. Bien. Bueno, seguimos. Porque en esta, cuando compartimos estos tutoriales con el alumnado, y todo venía por el alumnado, esto tiene un porqué, no para vender mi libro, es porque vimos en el alumnado que desarrollaba su creatividad. En grupo iban investigando con la herramienta, venga, vamos a hacer este reto, porque claro, tenían que hacer los retos con el temario de la asignatura. Entonces, le daban muchas vueltas y venga, pues vamos a hacer esto, pues vamos a probar un crucigrama, pues vamos a hacer no sé qué, pues vamos a hacer no sé cuánto. Vimos herramientas, vimos retos y gamificaciones realmente muy interesantes, muy interesantes. Pero ahora vamos al grano. Ya he contado un poco mi breve narrativa académica, lo que ha supuesto la tecnología, porque todo ha estado relacionado con tecnología, en realidad. Y ahora llega la hora de probar la IA. Y digo, bueno, yo lo tomaba, lo dejaba, me daba miedo. Me daba miedo abrir esa caja de Pandora, que creo que me la ha sacado bien, Canva, esa caja de Pandora y que salieran pues todos los demonios del mundo mundial. Y sobre todo sacar mis propios demonios, ¿no? O sea, esa tentación, porque claro, tú veías, es que todo se hace con ChatGPT, todo se no sé qué. Es que claro, digo, ay, a ver si ahora yo voy a caer. Y no lo sé, me convierto en una persona que no quiero ser. Y sobre todo que llega un momento en que me nuble tanto que no sé, me imaginaba un escenario muy apocalíptico en el que se borraban las ideas de los investigadores, ya me van a quitar la acreditación de cátedra o no sé, algo va a pasar. Pero digo, venga, aquí hemos venido a jugar, y aquí hay que jugar. Pues empecé a jugar. Y empecé a jugar con ChatGPT. Bueno, vamos a ver cómo hemos jugado con ChatGPT. Yo le pedí el 9 de enero, lo tengo aquí apuntado porque digo, bueno, ya tenía la charla aquí, ya estaba invitada y todavía no sabía cómo le iba a enfocar, digo, pues tendré que jugar, yo tendré que, igual que hacía con mi asignatura y con mis herramientas, yo tengo que jugar, antes de enseñar yo tendré que ver cómo funciona, ¿no? Pues digo, venga, vamos, al lío. Venga, créame un ejercicio práctico en inglés, aprovechando que mi hija estaba en tercero de primaria, pues digo, venga, vamos a ver. Para alumnado de tercero de primaria en el sistema educativo español. Deben trabajar el presente simple del verbo have got y el ejercicio debe ser un multiple choice con una única respuesta correcta. Yo creo que se lo di fácil. Pues en 2 segundos me dice, aquí lo tiene. 1, 2, 3. Bueno, 5, ¿no? Me dio hasta 5. Digo, yo, claro, no le di el prompt adecuado. El ejercicio anterior debe incluir todas las formas del presente simple, es decir, afirmativa, negativa e interrogativa. Pues nada, 2 segundos, aquí lo tiene.
y me da las respuestas correctas. Digo, ¿me puedes explicar por qué son correctas las opciones anteriores? Dice, claro, además muy convincente. Claro, yo te lo explico el porqué. Y me explica qué bueno, qué tal, empieza a explicarme, ¿vale? La 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Y le digo, estoy pasando muy rápido, pero os voy a decir. Digo, ¿por qué las opciones señaladas en las oraciones 2 y 8 son correctas y no otras opciones? Y me dice, vamos a revisar las oraciones 2 y 8 más a fondo para explicar por qué las respuestas seleccionadas son correctas y no otras. Y me explica, no sé si lo veis bien, ¿no? She, un hueco, a dog. Y el otro, we, un hueco, a big garden. Pero en una me dice que es hasn't got. Y el otro me dice que es have got. ¿Pero por qué? Bueno, pues me lo explica, me da una clase magistral, gramatical, empieza a explicarme que sí, que la primera, la oración she hasn't got a dog, significa ella no tiene un perro, que es la respuesta correcta para esta oración en particular, ya que la frase está en negativo. Y la otra, pues, me dice también que la frase está en afirmativa, ¿no? La opción, me da la respuesta por ahí. Y ahora le digo, ¿y por qué en la 8 es correcta la afirmativa y no negativa? ¿Hay algún contexto sobre el que basarse? Y me dice, claro, tienes razón en señalar que la forma correcta en la oración 8 depende del contexto. Vamos a aclararlo con más detalle. Y me lo aclara, me da otra clase magistral y me llega a la conclusión. La oración en la 8, we have a big garden, no tiene ningún indicio de que sea negativa, por lo que la forma afirmativa have got es la correcta. Si el contexto hubiera indicado una negación, entonces sería haven't got. Bueno, le digo, esa misma conclusión debería aplicarse a la frase 2. Sin embargo, en la anterior se menciona que es negativa. Aquí ya habíamos entrado en el bucle, digo, es que ya o tú o yo. Yo esto no lo puedo dejar así. Yo pensaba de verdad que había alguien detrás, digo, me está tomando el pelo o algo, porque además, bueno, porque aquí tuve un ratito. Yo digo, ¿qué pron le doy? ¿Qué le digo? Para que a mí porque además me da la razón, pero me seguía argumentando. Lo que pasa es que luego ya empieza a recular. Y digo, menos mal, nos vamos a llevar bien, menos mal. Lo que pasa es que seguía insistiendo, y además, tened en cuenta, la semana pasada, en otra de las comunicaciones de las plenarias, llegaba a la misma conclusión. Los sistemas de inteligencia artificial generativa están diseñados para convencerte. Y además te dan unos argumentos que dicen, ¿me lo creo? Además yo dudé hasta de mí, digo, ¿habrá algo escondido que yo no he visto? Pero bueno, entramos ahí en ese bucle, para el final, bueno, el PRON 7 llegamos hasta el PRON 8, me parece, ¿no? O hasta el PRON 9. Yo lo pongo aquí para que veáis que aquí estuvimos un rato. Pero ya sí que me dice que tenía ya razón, que no me tenía que haber dado esa respuesta, sino que me tenía que haber dado las dos respuestas. Podían ser válidas, a no ser que tú me des otro contexto, ¿vale? Y además me dice al final, no sé si lo veis por aquí, gracias por señalar esto y por tu paciencia, que digo infinita, en la aclaración. Es un excelente punto a tener en cuenta. Le dije que perfecto, que muchas gracias por aceptar esta apreciación. Yo ya de verdad que parecía que estaba con alguien hablando y ya me sentía hasta culpable de haberme puesto tan negra, ¿no? Digo, espero que se pueda tener en cuenta en futuras consultas de creación de ejercicios con huecos. Y bueno, de nada, claro, bueno, además me halaga de una forma que bueno. ¿Por qué? Porque digo, esto lo consulta alumnado mío o un futuro profesorado que llega y se lo cree. Esto a lo mejor era muy obvio, pero en algo un poco más tricky, si tú no tienes el conocimiento y la preparación adecuada, te lo crees. Y te lo llevas a la clase. Esto mismo se lo enseñé a mi alumnado. Digo, no os podéis creer todo lo que viene, ni confiar ciegamente
¿Por qué? Esto porque era muy obvio. Sin contrastar la información, tiene su peligro, ¿eh? Luego probé Copilot y ya dejé de probar, porque digo, bueno, aquí ya sí le pedí, bueno, el presente continuo en lengua extranjera, el sistema educativo español para tercero de primaria y tal. Bueno, aquí me ofrece como, bueno, también el otro es que le di el prompt, actividades de multiple choice, se lo di muy estricto, ¿no? Aquí le di más libertad, pues entonces me ofrece varias alternativas, una mímica con frase, un Geoing, juego de dados, canción con gestos, un bingo, entrevistas, tal. Y me dice, al final, perdón, ¿te gustaría que prepare una ficha imprimible con alguna de estas actividades o que te sugiera recursos digitales complementarios? Digo, pues claro, sí. Le dije, sí, gracias. Y empieza a analizar, y dice, aquí tienes tu ficha imprimible, vamos, 0,2. Y digo, pues me la voy a descargar. Y es que no sé si puedo pinchar. No se puede pinchar. Bueno, da igual, menos mal que hice la captura de... Ah, sí, aquí. Me descargué la ficha y esta era la ficha. Si aparece así cortado es porque está cortado. Este era el PDF. Así. Esa es mi ficha imprimible. Ahí. Digo, bueno, entonces yo no me lo puedo llevar al aula. Digo, en el PDF no hay una errata. No hay ilustraciones, o no se aprecian ilustraciones, le iba a poner. Solo aparece... porque claro, luego me dice, perdón, en una de estas, abajo, ves que como te viene aquí la frase que yo le puedo pinchar, ¿no? ¿Te gustaría que prepare también una versión imprimible con ilustraciones? Pues le dije que sí también. Entonces me descargué la anterior, que es la que acabo de enseñar, y la de ilustraciones. Y me aparece tal que así. Ilustración. Digo, ¿perdona? Digo, ya me está tomando el pelo, igual que su amigo ChatGPT. Tengo aquí en la nube. Igual, tal cual. Bueno, cortado y ilustración. Digo, bueno, no, güey. Digo, en el PDF no hay ilustraciones. Solo aparece la palabra ilustración. ¿Puedes solventarlo? Me dice, estoy generando ilustraciones para acompañar las actividades y tal. Por ahora he comenzado con la imagen para la actividad de mímica con frase. En cuanto esté lista, continuaré con las demás. Esto llevó un ratito, más ratito de la cuenta. No sé si era porque Microsoft... Bueno, yo con Microsoft es verdad que muchas veces no me llevo muy bien. Pero, bueno, le di una oportunidad. Te voy a crear un nuevo PDF, digo, vale. Pero me enseña esta ilustración. Digo, bueno, se acabó. Digo, ya dejo de probar contigo. Además me dice, te hago una ficha. No, ¿te gustaría que el diseño final tenga un estilo más tipo cuaderno? Ya se vino arriba. O más tipo póster informativo para el aula. Digo, claro. Bueno, me da la imagen esta y digo, venga, vamos a imprimir a ver qué me saca. Y me saca ilustración, mímica con frase. Y espacio para escribir. Digo, bueno, no. ¿Me puedes dar idea? Sí. Pero confiar en ti, reemplazarme a mí, como esa oración categórica que... Digo, cada vez me reafirmo más en que no vamos a ser reemplazados. Sí que nos va a ayudar, lo anticipo, pero no al punto que nos va a llegar a reemplazar. Bueno, pues digo, venga, aquí como hemos venido a jugar, yo he venido a jugar con todo, a probarlo en primer lugar, que es lo que he hecho yo, probarlo. En segundo lugar, ¿qué dice la literatura? Digo, venga, me vine arriba, digo, vamos a hacer una revisión sistemática. Bueno, uno de los autores que tengo incluido en esta revisión sistemática, Mustroff y Steinbock, dijeron, en el año 24 se publicó, que existen estudios que abordan la inteligencia artificial generativa y sobre todo a partir del lanzamiento de ChatGPT, pero aún no son tan abundantes. Claro, yo pienso... Año 2024, que estamos en el 25, que dice, no ha pasado tanto tiempo, pero sí ha pasado una eternidad
en este mundo paralelo. Porque claro, digo, en el año 24, cuando publicaron esto, creo que se aceptó, me parece que en el 23, o cuando empiezan a escribir sería en el 23, no creo que hagan un artículo en 0,3, como me hace la IAG. Claro, en un año puede que no hubiera tanto, pero es que ahora sí la hay. Mucho, mucho. Además, ellos incluyen también una cita de Lee, de 2020, no sé si os acordáis, también hubo un lanzamiento de los chatbots y hubo una... Bueno, era algo innovador, pero aquello tal y como nació, murió, algo extraño, porque hubo mucho interés, pero desinterés, porque nosotros también tuvimos una oportunidad en nuestra facultad de crear un chatbot, no sé para lo que era, la verdad, ni me acuerdo, fijaos el impacto que tuvo, y tal y como surgió esa idea, no, bueno, al final no se ha hecho, porque tal, bueno. Pero claro, eso fue la precuela de lo que venía después. Bien, en esta revisión sistemática, bueno, mi objetivo ¿cuál era? Analizar la percepción del futuro profesorado y sobre todo de lengua extranjera con respecto al uso de la inteligencia artificial generativa para la docencia. Y ver, bueno, las ventajas y desventajas o desafíos que el futuro docente de lengua extranjera destacaba. Utilicé estas bases de datos, ¿vale? Todas estas son las que incluí en mi revisión sistemática. Los criterios de inclusión que yo me propuse, bueno, que fuera un artículo, un capítulo de libro, que no fuera un acta de congreso, un informe, una carta, un resumen, tal, y que no fuera tampoco un TFG, un TFM o una tesis doctoral. Tenía que estar escrito en inglés y el estudio debía considerar el uso de la IA y la percepción sobre el impacto en la docencia, ¿vale? De lengua extranjera, en mi caso. Entre los criterios de exclusión, que no fuera, bueno, si no estaba accesible a través de los servicios o afiliación de la universidad, pues no, si no tenía acceso, pues no la iba a incluir, y que fueran anteriores a 2023. Pues claro, con el lanzamiento de la ChatGPT en 2022, noviembre, no creo que en diciembre hubiera ya un artículo de ChatGPT. Pues por eso excluí de 2023 hasta ahora. Bien, bueno, los resultados que yo tuve de las distintas bases de datos fueron 281 papers y me quedé con 10, los que cumplían realmente con todos los criterios de inclusión en el procedimiento. Aquí tenéis, bueno, más o menos el diagrama de flujo que me llevó a esos 10 papers, ¿vale? Y los 10 finalmente eran estos. Como veis, no me voy a detener en los detalles de los estudios. Casi todos, excepto el de Lanchen Tu y los dos últimos, todos eran de ILE, de inglés como lengua extranjera. Uno estaba destinado a chino como lengua extranjera. El estudio de Hugo Somá y Duli sí que era ILE para la muestra que estaban en España, perdón, y la muestra, porque como veis ahí había 46 participantes, 29 de USA y tenían distintas lenguas extranjeras, español como lengua extranjera, chino y ruso. Y los de España sí que eran ILE. Y los últimos que sí eran distintas lenguas extranjeras. Bien, he destacado de estos estudios, por un lado, las ventajas y por otro lado, las desventajas. Y por último, unas recomendaciones que aparecía subyacente en muchos de estos estudios. Bien, tampoco me voy a detener mucho porque vamos bien de tiempo, ¿no? Vale. Casi todos, luego hago un resumen final. Por ejemplo, Cartal, que sí que destaca, por ejemplo, el acceso rápido y eficiente a la información. Tener muchas ideas para un mismo tema, incluso también para la gestión del aula le dio ideas. Explicación de conceptos. El siguiente estudio pues les permitió ser más creativos a esos futuros docentes. Feedback, el siguiente estudio, aportación de ideas innovadoras, ayuda al aprendizaje personalizado, mejorar recursos. Otra vez aparece el tiempo, el ahorro del tiempo. En el estudio donde se incluyó a futuros docentes de chino como lengua extranjera, me parece que era en Taiwán, si no recuerdo mal, les ayudó
a analizar los caracteres chinos, a conectar mejor esas imágenes con las palabras, a mejorar también su creatividad. Sobre todo también ellos destacaron que debían esforzarse a la hora de proporcionar ese prompt para el vocabulario, o sea, el vocabulario y la sintaxis, tenían que curar mucho ese prompt. Y digo, ahí también está el truco, o sea, ahí también se ve la creatividad, no en el producto, sino en el proceso. Es que hay un cambio de paradigma también. Más ventaja, bueno, más ideas, ahorro de tiempo, feedback, todo se repite, se va repitiendo una y otra vez. Desventaja, falta de autenticidad, disminución de la creatividad, si te centras en el producto, obviamente. Dependencia, miedo, errores, la calidad del producto final tiene errores, hay ciertas inconsistencias en ese producto final que hay que revisar, obviamente. Las implicaciones legales, el copyright, ese plagio invisible y no detectable, al menos hoy en día. Bueno, sí que hay alguna herramienta, me parece que se llama Jasper, puede ser, que detecta plagio, si no es ese nombre, a lo mejor me lo he inventado. Pero todavía no lo detecta bien, supongo que iremos a herramientas de detección de plagio más avanzadas y mucho más complejas, pero a día de hoy ese es el miedo que existe, pueden estar tomando ideas tuyas, porque todo lo que publicamos está ahí, aunque yo no lo meta en la IA, es que está ahí, es que hay una gran gestión de un corpus enorme de textos en la red que se va tomando de un lado y de otro. Bien, seguimos. Otro de los miedos que a mí también me llamó la atención, el futuro docente tenía miedo de que su alumnado, su futuro alumnado de primaria, por ejemplo, tuviera contacto con la IA a edades tan tempranas. Esto también salió en otro de los estudios, en otro estudio, el de Julie también. Dependencia vuelve a salir. Contenidos con vacíos culturales, por ejemplo, también en culturas también tan alejadas como la de China y la de la lengua de destino, no casaba bien lo que arrojaba la IA generativa. Desconfianza. Recomendaciones, porque esto no estaba inicialmente mi objetivo, pero yo vi que había recomendaciones en cada una de los estudios que esbozaban sus ventajas y sus desventajas. Luego también había una serie de recomendaciones y entre las recomendaciones estaban contrastar la información, que es lo que yo también, a la conclusión que yo llegué con mi juego, con el ChatGPT, digo, pero esto es un alumno, si no me contrasta o no conoce, no, ya, vamos, my gosh. Se lo creen y vamos a seguir alimentando esa falsa información, ¿no? Contrastar información, colaborar, mantener un equilibrio entre el uso de la IA y la creación propia de materiales, consideraciones éticas, tener en cuenta esas consideraciones éticas, formación, etcétera. Bueno, yo aquí lo he resumido, las ventajas, desventajas y recomendaciones que he extraído de todos los estudios. Verificar, colaborar, formar, mantener un equilibrio y tener en cuenta esos aspectos éticos, las consideraciones éticas que conlleva un abuso de la IA generativa. Bueno, ¿ahora qué dice mi alumnado? Como he dicho, he venido a jugar con todo, les pasé un cuestionario, diseñé un cuestionario basándome también en un cuestionario ya diseñado para conocer su percepción como futuro profesorado acerca de la IA. Bueno, este año yo he impartido docencia en dos grupos de una asignatura destinada a didáctica de la lengua extranjera. De 130 estudiantes, voluntariamente contestaron el cuestionario 53. 80% aproximadamente de mujeres, de 19% de hombres, entre 20 y 26 años de edad. El instrumento, basado, tengo la referencia ahí, no he cogido todos los ítems de ese cuestionario, sino que he seleccionado algunos para la categoría 2, 3 y 4. Bueno, ya esto es para avisarme que me queda poco. Una forma muy sutil de avisarme, pero me queda poco de verdad. Entonces, en este cuestionario, nos vamos a centrar en las tres últimas categorías. La primera era información personal y lingüística, porque también tenemos pensado otro estudio
contrastando, bueno, pues dependiendo del nivel lingüístico que tenga en lengua extranjera y si tiene también más lenguas extranjeras, su apreciación o no con las categorías siguientes. Bien, en la categoría 2, conocimiento y experiencia en torno a la inteligencia artificial generativa. Hicimos 2 preguntas, una con escala de Likert, de 4 puntos, y una abierta. Bien, como vemos, estaban casi completamente de acuerdo o de acuerdo con casi todas las afirmaciones. Excepto, por ejemplo, la IA generativa puede simular el pensamiento humano. Me sorprende que haya muchos que estaban de acuerdo. Creo que aparece aquí, sí, un 43, 44%, más un 7 o 8%, que sí estaban de acuerdo, el resto no. Distingo entre la inteligencia artificial generativa y la automatización tradicional, que recordad que la inteligencia artificial lleva con nosotros algunos añitos más, solo que la generativa es relativamente reciente. Bueno, pues esto sí que no lo conocían, bueno, no tienen por qué conocerlo. Estoy familiarizado con la inteligencia artificial generativa en la vida cotidiana, sí, bueno, vaya, 70 más, bueno, 80% estaban muy familiarizados. Tengo conocimientos sobre la inteligencia artificial generativa en educación, bueno, pues también bastante, cosa que a mí también me dio miedo, digo, Dios mío, ¿qué han hecho con mis tareas? Ya voy a poner en cuarentena qué es lo que me han hecho de verdad. Y he usado herramientas de IA para algunas tareas escolares. Nadie estaba completamente en desacuerdo. Nadie. Muy poco, bueno, ahí como diciendo, venga, no voy a mentir tanto. Creo, Yo estaba, bueno, muy de acuerdo con esto. Bien, en la pregunta 18, que era en la abierta, ¿qué herramientas conocían? Les dejamos abierta para ver cuáles son las herramientas que más conocían. Bueno, ChatGPT es hoy en día el autor más famoso que hay en el mundo. Copilot, Gemini, bueno, Suno para las canciones, que ahora parece que está más de moda, Canva, Perplexity, Claude, pero bueno, ChatGPT y Copilot son los que más. Y bueno, con una o dos personas sí que dijeron estas herramientas que aparecen por aquí, o sin especificar, me parece que fue una persona, bueno, sí, 1,9%, ¿no? En la siguiente categoría, la 3, aprovechamiento de la IA en la elaboración de tareas. Había 3 preguntas, una con escala de Likert y 2 abiertas, ventaja y desventaja. En esta de escala de Likert, las afirmaciones, el uso de la IA ha mejorado la calidad de las tareas, nos habría ahorrado tiempo, perdón, hay una rata, nos habría ahorrado tiempo en las tareas, porque claro, esto se lo puse después de hacer una actividad en la que tenían que usar IA. Con otra actividad en la que se supone que no habían usado IA, que yo ahora dudo. Bueno, nos habría ahorrado tiempo, muy de acuerdo. Nos ha permitido realizar tareas más eficientemente, ha ofrecido sugerencias, todos muy de acuerdo. Bueno, ahora sí, dice, la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de mejorar la calidad en educación. Ahí ya no están tan de acuerdo, No había completamente en desacuerdo, pero ya crece el porcentaje. Y prefiero realizar tareas sin la IA para mantener la autenticidad del trabajo. Bueno, tampoco están de acuerdo, es que tampoco lo tienen muy claro. Y en las abiertas, ventajas, más o menos coinciden con los estudios que hemos tenido, que hemos analizado antes. Variedad de ideas, el ahorro del tiempo, variedad de recursos y actividades que te ofrece, facilidad de acceso, ideas, innovación en educación, es un complemento, me da un feedback inmediato y facilita también o promueve el aprendizaje personalizado. Desafíos, aquí ya hay más. El que más, disminución del pensamiento crítico, o sea que ellos también lo ven como una desventaja. Dependencia, aparece, bueno, en un alto también porcentaje, ¿no? Información imprecisa o no veraz, que no llegue a aportar más ideas. Uno veía que llegaría un momento en que se agotaba, entonces tenía miedo de que no le diera más, ¿no?
distracción, aburrimiento, claro que sí, te aburre tener que dar una y otra vez, llega un momento, yo me aburrí de Copilot, digo, no, lo hago yo, o sea, yo tardo menos, y además, porque yo visualizo mi clase, me adapto, veo tal, una máquina no llega a ese nivel de personalización, ¿no?, o de adaptación que yo requiero en mi aula. Y una o dos personas creo que tenían desventaja, desafío, sustituir al docente. Tampoco tenían mucho miedo de eso, no lo ven claro. Bien, la cuarta, la última categoría que ya incluimos, preocupaciones sobre el uso ético de la inteligencia artificial generativa. Me preocupa que el uso excesivo de la inteligencia artificial generativa afecte a mi pensamiento crítico. Pues parece que sí están preocupados por eso. ¿Debería haber supervisión humana para garantizar la ética? Por supuestísimo que sí. Además, ninguno estaba completamente en desacuerdo. Es necesario debatir más. Estaban de acuerdo, casi todos, excepto uno. Y el uso de la IA es un riesgo que podría reemplazar a futuros maestros. Ahí el que uno, porque contestó uno nada más, ¿no? Sustituir al docente. Y aquí ya hay más porcentaje. ¿Puede ser un riesgo? ¿Llegará a ser un riesgo? Y en la pregunta abierta sí que salió, de nuevo, pérdida del pensamiento crítico, dependencia, esa es la preocupación que mantienen, que dependan. Es que yo también tenía ese miedo. Cuando puse lo de la caja de Pandora y mi miedo era ese. ¿Y si yo soy dependiente? ¿Y si, no sé, me nubla y me borra y me anula? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Mi experiencia, la literatura, mi alumnado. Esto es de antes de ayer. Ya acabo, ¿eh? Esto es de antes de ayer. Pues claro, sigo y digo, ay, ¿qué puedo? Sigo investigando. Además, hice esta captura de pantalla porque me pareció súper interesante para concluir. Porque dice, ¿están aprendiendo o están aprendiendo a engañar? Un alumno entregó una redacción perfecta, demasiado perfecta. El profesor sospechó y le preguntó directamente, y el alumno confesó, la hice con la IA. Pero le cambié algunas cosas, para que no lo notara. Este es el nuevo escenario en educación, donde el verdadero reto no es detectar la IA, sino educar para que no se use para ocultar, engañar, sino para construir. Y si no se trata de prohibir, sino de acompañar. Yo no puedo decir, no uséis la IA, sí que la van a usar en casa. Y si no evaluamos solo el resultado, sino el razonamiento que hay detrás, el llegar a esos prompts, yo que hice 8 y tengo mi conocimiento, tengo mi doctorado, hasta llegar ahí, hasta llegar a convencer yo a la IA, ahí está la creatividad. No basta con poner un no uses en un cartel o en la guía docente, toca enseñar a pensar críticamente y de forma responsable. Y en eso tenemos que trabajar. Creo que no evitarlo, porque la IA no crea ni destruye la creatividad, yo creo que la transforma. A mí me transformó, me cansé, pero digo, hay que dar con la tecla, nunca mejor dicho, adecuada. Y sobre todo prepararnos para redefinir lo que significa ser creativo como futuros docentes. Eso es lo que pienso yo, eso es lo que piensa Cristina Castillo. Y bueno, nada más, muchísimas gracias por escucharme, por vuestra atención. Siento que haya sido un poco más larga.